Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de podcast de la libertad en el marco de la Fundación Atlas y hoy vamos a conversar con Yasmín Gándola sobre su libro Moneda y Cultura. Un nombre muy interesante que combina dos cuestiones que parecen muy alejadas, ¿no? La moneda y la cultura, pero vamos a preguntarle a Yasmín por qué ella los pone juntos. ¿Qué tal, Yasmín? Gracias por la posibilidad de charlar con vos. ¿Qué tal, Martín? Bueno, muchas gracias por la invitación, por invitarme a charlar. Tal cual lo comentás, el libro busca vincular los dos conceptos, ¿no? El dinero o la moneda con la cultura de una sociedad. Principalmente trata sobre la inflación en la Argentina, que es un caso atípico, decirte que es un fenómeno único en el mundo, y lo que va buscando el libro es indagar por qué Argentina es un caso único de flagelo inflacionario, ¿no? Entonces, sí empieza a ir cada vez más profundo y termina, digamos, deriva en cuestiones culturales, porque bueno, yo doy mucha importancia también a los aspectos subjetivos de la moneda, del dinero, y está bien como lo has presentado en el sentido del vínculo entre el papel, digamos el billete, vendría a ser, porque no tanto en la moneda metálica, sino en el papel billete argentino y el ser nacional argentino. Digamos que eso es en lo que deriva el libro, ¿no? Y a lo que te va llevando el libro, que va siendo un viaje, si querés, desde lo más superficial, que es una cuestión histórica de la evolución de la inflación en la Argentina, después transita por teorías económicas, explicaciones desde la teoría económica, y luego deriva así en los aspectos culturales, ¿no? Que creo, ¿no?, que es el principal aporte del libro, lo más interesante o lo más novedoso. Excelente. Vamos a poner nosotros abajo del video el link para quien tenga interés en el libro, que fue publicado en el marco de Grupo Unión, liderado por nuestro amigo Rodolfo Distel. Y te pregunto, cuando vos hablas de moneda y cultura, ¿podemos decir que la inflación está en el ADN argentino? Bueno, a ver, no es que la inflación esté en el ADN. Primero habría que tal vez definir qué es la inflación, ¿no? Es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Si querés, la frase que utiliza el presidente, una pérdida de poder adquisitivo de la moneda por un exceso de oferta monetaria por sobre la demanda monetaria, ¿no? Ya sea por incremento de la oferta o por descenso de la demanda. Y ahí es lo importante y lo que se vincula, si vos querés, con lo cultural, que tiene que ver, ahí en esa frase, oferta y demanda monetaria, tenés una parte objetiva, que eso genera mucha confusión a veces, ¿no? Porque la gente se pregunta, ¿por qué todavía en Argentina hay inflación? Si supuestamente se controla la cantidad de dinero o la cantidad de dinero es restrictiva, y si la inflación se define como fenómeno monetario, entonces la gente pregunta, ¿y entonces la inflación no era un fenómeno monetario? Porque si el gobierno dice que dejó de emitir, ¿por qué continúa habiendo inflación, no? Y yo creo que esa frase presta esa confusión, porque en esa frase de que es un exceso de oferta monetaria por sobre la demanda monetaria, ahí tenés, si vos querés, comprendidas los aspectos objetivos y subjetivos de la moneda. Lo objetivo sería la oferta monetaria, si vos querés, es la disponibilidad de billetes, monedas y crédito en la economía. Y después tenés la demanda, y dentro de la demanda tenés los aspectos subjetivos de la moneda. La demanda de dinero, que debería ser entendida principalmente como atesoramiento de esa moneda, es decir, que vos demandes pesos para tenerlos en tus saldos de tesorería. Esa demanda depende mucho de factores subjetivos, ¿sí? Depende, por ejemplo, de las expectativas, no solamente de la emisión de moneda en ese momento, sino de la expectativa de emisión futura de moneda o de billetes y de crédito en esa economía, que va a estar formada en función al pasado. Y también un manojo de cuestiones psicológicas de las personas en esa sociedad vinculadas a su moneda. No es lo mismo la expectativa monetaria que
puede haber, no sé, en Suiza, o la expectativa monetaria que puede haber en Argentina, que tiene un flagelo inflacionario de 200 años, ¿sí? Entonces, en esa frase de la inflación como fenómeno monetario por exceso de oferta por sobre la demanda, ahí tenés entonces comprendidos los aspectos objetivos y subjetivos. Y es muy importante los aspectos subjetivos en la Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina es un caso único en el mundo, como te decía, inflacionario. Entonces, esta cuestión subjetiva de me van a volver a robar mis ahorros, ¿no? Porque la inflación es un impuesto, es un impuesto encubierto, digamos. Para mí es un robo por parte del Estado, ¿no? Porque a través del curso forzoso a vos te obligan a utilizar el peso, vos tenés que transaccionar en pesos, más allá de que podemos ahorrar en dólares, ahora legalmente, pero en el pasado acordate que comprar dólares era ilegal por encima de los $200, pero tus impuestos vos los pagas en pesos y demás, entonces ese curso forzoso en realidad a vos te obligan a usar esa moneda y la deprecian a través de un desmanejo monetario por parte del gobierno y vos perdés tu poder adquisitivo. Es un robo que la inflación, ¿sí? Más allá de que es un impuesto. Entonces, como te decía, los aspectos subjetivos en Argentina son muy importantes porque esa expectativa y cómo ahora hemos perdido un poco la noción porque ahora hay bastante estabilidad, la inflación se está derrumbando, creo yo se está derrumbando y resolviendo de forma bastante rápida, contrariamente a lo que muchos creen de por qué que le reclaman al presidente de por qué todavía no lo resolvió. Argentina lo está resolviendo, creo yo, de forma bastante rápida si los comparas con otros casos, ¿no? Pero bueno, en Argentina, al haber sufrido nosotros durante tanto tiempo esta estafa por parte del gobierno, uno tiene miedo, que fue lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, luego de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que siempre el ministro Caputo dice cómo se derrumbó la demanda de dinero y que eso todavía lo seguimos sufriendo hoy, ¿no? Y esa caída de la demanda de dinero que ocurrió en ese momento y cómo se dolarizó el 50% del M2, que él siempre lo dice, eso es básicamente los aspectos subjetivos y es nuestro miedo a que algo podía salir mal. Y fíjate cómo el miedo nuestro, que es pensando en lo que va a suceder, pero basado en lo que sucedió en el pasado, nos hizo saltar la inflación, nos hizo disparar el tipo de cambio, por el miedo que tuvo la gente, ¿no? Que se dolarizó teniendo en cuenta que no iba a haber un salto en el tipo de cambio. Igual ese miedo se manifestó. Y para mí la Argentina es un caso súper interesante para quienes les gusta la teoría monetaria. Para mí es un caso fantástico de cómo las cuestiones subjetivas o psicológicas cómo repercuten en el valor del dinero. A mí eso me parece fantástico. La verdad que al que le interesa, Argentina es un laboratorio en ese sentido. Y te pregunto si en el libro analizás momentos históricos, casos, no sé, hemos perdido 13 ceros en nuestra moneda, como se sabe y se dice siempre, y analizás momentos en la historia, el comportamiento de los argentinos, cómo nos protegemos respecto de la inflación, la dolarización, etcétera. Sí, está buenísima la pregunta porque el libro está pensado también para quien no conoce del tema. Entonces al principio, el primer capítulo justamente habla de eso. Te cuenta, digamos, la historia brevemente con la profundidad necesaria y suficiente para que entiendas cómo fue evolucionando la inflación desde el primer episodio en 1826 hasta la actualidad, y hace, digamos, todo un recorrido para quien lea el libro se ponga en tema de lo que significa y tome dimensión de lo que es el problema inflacionario argentino, ¿no? Y que sin dificultad técnica pueda hacer un recorrido que es breve pero suficiente para entender cómo evolucionó la inflación en la Argentina. Y ahí te marco, si vos querés, en cuanto a la historia, tenés tres cosas muy marcadas, tres periodos muy marcados en la historia argentina.
Tenés, si querés, un periodo, como te decía, de 1826, sin entrar en detalle, pero desde 1826 hasta 1899, donde tenés si querés, un hilo conductor, que es el déficit fiscal, ¿sí? Que eso se explica mucho actualmente, de que el problema de Argentina y la repercusión, o sea, la inflación es un síntoma, ¿no? El problema es el déficit fiscal, que siempre fue una constante. Pero ese déficit fiscal, como te decía, tenés 3 periodos que podés marcar muy claramente. Desde 1826 hasta 1899, que es un periodo que se caracterizó por un exceso de gasto público financiado con papel, billete inconvertible, ¿sí? O sea, se intentó muchas veces tener una convertibilidad, pero fracasaron todos los intentos de convertibilidad, unos 5 intentos. Convertibilidad con patrón oro, porque luego en los 90 nosotros tuvimos la convertibilidad más conocida con patrón dólar, pero en el siglo XIX se intentó muchas veces y siempre se interrumpía por el desmanejo fiscal, justamente por el exceso de gasto, se interrumpía la convertibilidad. El gasto en ese tiempo era gasto bélico, principalmente, no por otra causa. Argentina vivió en un estado de guerra casi permanente, y ese estado de guerra hacía que el gasto público se dispare y se financie con emisión monetaria. Argentina empezó a emitir en 1822, y es muy importante destacar que el desmanejo monetario era de Buenos Aires y no del resto de las provincias. La que emitía era Buenos Aires. Si bien hubo algún momento en que se descentralizó la emisión monetaria hacia 1887, principalmente el problema inflacionario era de Buenos Aires. En el interior circulaban monedas metálicas de países limítrofes. Era como una especie de competencia de moneda metálica en el interior. Y el billete que se depreciaba era el de Buenos Aires. Después tenés el otro periodo. ¿Por qué marco 1899? Porque ahí hubo una caja de conversión que la diseña Pellegrini, pero se implementa en el gobierno de Roca, y hubo una estabilidad monetaria inédita desde 1899 hasta 1942. Durante ese periodo no hubo inflación, hubo crecimiento económico, hubo mucha estabilidad, y no tuviste ahí incluso convertibilidad durante todo ese tiempo. Tuviste convertibilidad desde 1899 hasta 1914, estalla la Primera Guerra Mundial y se interrumpe los regímenes de convertibilidad en todo el mundo, no solamente en la Argentina, y después tuviste ahí la crisis del 29, tuviste la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue hasta el 45, pero hasta cuando tuviste la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Argentina tuvo estabilidad monetaria inédita y recupera la inflación alta, persistente y volátil, a partir de 1945, en enero de 1945, y tiene un pico inflacionario importante que supera los 2 dígitos. Se empieza a acelerar en el 44, pero tenés el pico sí histórico en enero de 1945 con un 19%, casi 20%. Y ahí la causa hasta hoy, bueno, hasta 2023 si querés, era un welfare state, ¿sí? Un estado benefactor, el gasto público más conocido que todos conocemos de asistencia y consecuencia de un proteccionismo, intervencionismo y todo, la desprolijidad fiscal que eso genera. Pero podés dividir la historia así. Es decir, si no hubiese venido el Estado benefactor hacia el año 40 y... Empieza ya en el año 43, con el golpe de Estado de 1943 en el que viene Perón, y obviamente se intensifica a partir de 1946, esto que te digo. Pero podés dividir el tiempo de esa forma. Es decir, si no hubiese venido el Estado benefactor, Argentina viviría con estabilidad monetaria. Pero las causas fueron muy diferentes. Si bien hace 200 años que Argentina tiene inflación, porque te decía, 1826 fue el primer episodio, fue por causas distintas. O sea, si bien sí fue el exceso de gasto, es decir, Argentina gastaba por encima de sus posibilidades, la causa de fondo fue diferente en esos periodos. Yasmín, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, y bueno, seguiremos conversando porque este tema de tu análisis realmente es muy interesante, muy profundo, y hay digamos, infinitos momentos para hacer zoom, para analizar la historia inflacionaria de la Argentina y cómo eso ha influido en nuestra cultura, ¿no? Así que te agradecemos mucho y seguimos conversando.
Dale, bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio y por la invitación. E invito a la gente que lea el libro y que se entere de qué es ese rasgo único en el mundo que tiene el ser nacional argentino y que creo yo justifica toda nuestra historia y nuestra relación con nuestra moneda y cómo se manifiesta en la inflación, ¿sí? Ese rasgo del ser nacional. Así que bueno, muchísimas gracias Martín y estamos en contacto, como siempre.